Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Isaías, el capítulo 35. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón tembloroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sediente en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajará por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se le encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una gloria eterna. Los alcanzará la alegría y el regocijo, y se alejará la tristeza y el gemido. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos escuchado, ¿qué es lo que nos quiere transmitir el día de hoy Dios para mí y para ti, hermanos? Dios hoy nos habla de dos cosas muy importantes, hermanos. Nos habla y nos dice, primero, que nos fortalezcamos. Que fortalezcamos nuestras manos débiles y que afirmemos las rodillas temblorosas. Y que más aparte digámosles a los de corazón temblorosos, dice él, díganles a los de corazón temblorosos que sean fuertes y que no tengan miedo, hermanos.
porque dice la palabra de Dios que Dios vendrá con retribución divina y vendrá a salvarnos, hermanos. Dios nos habla que nos fortalezcamos y que estemos fuertes y firmes, porque Él vendrá a salvarnos, hermanos. Y dice también la palabra de Dios que cuando Él venga a salvarnos, dice que entonces se abrirán los ojos de los ciegos, dice. Dice también que se destaparán los oídos sordos y que saltará el cojo como un ciervo, hermanos. Y que gritará de alegría la lengua del mundo por la salvación y la liberación que Dios nos va a dar. Dice la palabra de Dios. Dice, y todos aquellos que sean redimidos y rescatados podrán ver la gloria del Señor. Y entrarán con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, dice la palabra de Dios, y que los alcanzará la alegría y el regocijo, y que se retirará de ellos la tristeza y el gemido, hermanos. ¿Por qué es importantísimo que nosotros estemos bien fortalecidos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios hoy nos habla y nos dice que nos fortalezcamos y que estemos bien firmes? Porque entre más fortalecidos estemos y entre más firmes estemos, podremos aguantar y soportar todo lo que viene en este mundo. Todo lo que ocasiona el mal que está suelto. Y si nosotros no estamos bien fortalecidos y bien firmes como el Señor nos lo dice, corremos el riesgo a que no podamos soportar los ataques y las tentaciones que el diablo nos pone en este mundo, hermanos. Porque acuérdense y estemos bien conscientes de qué manera y cómo ataca Satanás sobre nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que más utiliza para atacarnos y para hacernos desviar del camino de Dios? Lo que más utiliza Satanás son nuestras propias debilidades que tenemos para caer. Y por medio de esas debilidades, Él utiliza los argumentos para hacernos caer y destrozarnos, hermanos. Y así perder todo el derecho de lo que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna, hermanos. La estrategia más clara que Satanás utiliza para todos nosotros son nuestras propias debilidades, las propias tentaciones que Él nos pone, basadas en nuestras debilidades, que cada quien de nosotros tenemos diferentes. Unos tienen la debilidad a tener el poder. Otros tienen la debilidad a las mujeres. Otros tienen la debilidad a la comida. Otros tienen la debilidad
a buscar lo que en este mundo hay, hermanos. ¿Y qué es lo que Él busca? Y si nosotros no estamos bien fortalecidos y bien firmes como hoy Dios nos lo está pidiendo, tenlo por seguro que caeremos en las primeras tentaciones, hermano. Porque todos los seres humanos tenemos debilidades y tentaciones que nos pueden hacer caer, hermanos. La más común es, en unas personas es la lujuria, en otras es el tener bienes y dineros, en otras personas es el estar viajando. En fin, hay muchas y miles de debilidades que tenemos y que por ahí nos ataca Satanás, y que si nosotros caemos, esas debilidades nos pueden hacer retirarnos de Dios. Por eso es que hoy Dios nos dice claramente que nos mantengamos fortalecidos y firmes. Y te lo voy a decir de qué manera nos lo dice en su propia palabra. Él dice claramente, dice: fortalezcanse y manténganse firmes de las manos débiles. Afirmen bien las rodillas temblorosas. Y díganles a los de corazón temeroso: sean fuertes y no tengan miedo, porque el Señor, su Dios, vendrá con retribución divina y vendrá a salvarlos. Dios nos está mencionando que va a venir a salvarnos, hermanos. Que va a venir a rescatarnos. Pero que tenemos que estar bien fortalecidos y bien firmes. ¿En qué manera? En el conocimiento que Él nos va dando. Es la manera en la que Él quiere que estemos firmes, tú y yo, para poder contener todos esos ataques que Satanás utiliza por medio de este mundo y de nuestras propias debilidades. Porque nuestras debilidades que tenemos están en este mundo y son las que Satanás utiliza para hacernos caer a mí y a ti. Entonces, hermanos, fortalezcámonos, pero fortalezcámonos por medio de la palabra de Dios, y que por medio de la palabra de Dios fortalezcamos nuestro propio alma y nuestro espíritu, para que podamos aguantar y resistir todos los ataques que Satanás nos pueda hacer para hacernos caer. Y entre más fortalecidos estemos y más firmes estemos, vamos a poder soportar esas tentaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dice que vendrá y nos salvará y nos rescatará. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, en el último libro, cuando dice la palabra de Dios que Él echará al fuego que nunca se apaga, al fuego eterno, al diablo y a todos sus achizincles, que es cuando Él va a ser destruido y cuando realmente Dios nos va a salvar y a liberar, como hoy lo dice su palabra. Porque tú y yo, hermanos, no vamos a poder nunca destruir a Satanás. El único que lo va a poder destruir va a ser Dios. Por eso es que hoy Dios nos dice que nosotros nos tenemos que mantener bien fortalecidos y bien firmes. ¿En qué? En la fe. ¿Por medio de qué? De su palabra, hermanos.
Porque dice la palabra de Dios que cuando Él ya venga totalmente a, a salvarnos y a liberarnos, dice la palabra de Dios, que entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Y dice la palabra de Dios, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo, y gritarán de alegría las lenguas del mundo. Cuando Él ya venga a salvarnos y a liberarnos. ¿Y cuándo va a ser eso, hermanos? Vuelvo a repetirte. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, dice que eso va a ocurrir cuando Satanás y todos sus espíritus malignos sean echados al fuego que nunca se apaga, donde va a ser su destrucción final. Ahí es cuando realmente Dios ya nos va a salvar y a liberar. ¿Por qué? Porque el mal ya no va a estar. Y recordemos que mientras el mal existe en este mundo, tú y yo corremos el riesgo de caer en las garras de Satanás por medio de lo que te dije, por medio de nuestras propias debilidades que cada uno tenemos de nosotros de diferente manera. Y cuando caemos en nuestras debilidades, lo que ocasiona es que por medio de esa debilidad nosotros nos alejamos de Dios. Un ejemplo muy simple. En ocasiones hay personas que no tienen dinero ni bienes. Llega el día en el que llegan a tener ese dinero y esos bienes que nunca han tenido. ¿Y qué pasa? Que por medio de esos bienes y de ese dinero que nunca habían tenido en su vida y que es una debilidad que tenemos nosotros, cuando lo tienen se alejan y se olvidan de Dios. Y es cuando se van a vivir al mundo. Esa es la manera como Satanás nos ataca. Y es un simple ejemplo de eso. Pero hay muchísimos. Hay otras y miles de debilidades que Satanás utiliza para nosotros. Por eso es que hoy Dios nos dice que nos mantengamos fortalecidos y bien firmes, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, para acabarte de concluir, dice la palabra de Dios bien claro. Dice, porque todos aquellos que sean rescatados y liberados, dice la palabra de Dios, por el Señor, verán la gloria de Dios. Otra vez os voy a decir, dice la palabra de Dios, que todos aquellos que sean liberados y rescatados por medio del Señor, verán la gloria de Dios y entrarán cantando de alegría por la liberación y coronados de una gran alegría eterna, porque la alegría alcanzará y el regocijo estará, mas se alejará la tristeza y el gemido, hermanos. Entonces, quedémonos con esto, hermanos, con lo que hoy Dios nos ha dicho. Dios nos prepara día tras día a nosotros para que estemos como hoy su palabra nos lo ha dicho, para que estemos bien fortalecidos y firmes para poder aguantar los ataques del mal, del diablo.
Porque si no nos fortalecemos, si no nos mantenemos bien firmes, en cualquier momento puede llegar la tentación, el ataque de Satanás y podemos caer, hermanos. Y entre más fortalecidos estemos y más firmes, estaremos más y más fortalecidos para poder soportar esos ataques. ¿Cómo nos vamos a fortalecer para poder estar firmes? Por medio de la palabra de Dios. Porque por medio de su palabra Él nos va fortaleciendo. Porque Él nos va diciendo de qué manera y cómo tenemos que ir actuando en nuestra vida, hermanos. Esa es la manera como debemos de fortalecernos y mantenernos firmes, mis hermanos. Por eso es que la invitación de todos los días, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice, para así fortalecernos y mantenernos firmes, para poder soportar los ataques del maligno, o sea, de Satanás. Que lo metamos en nuestro corazón, lo que Dios nos dice y que lo pongamos en práctica, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios. Papito, Padre hermoso, Dios verdadero, te doy las gracias en este día, Señor, porque me has permitido vivir la vida. Te doy las gracias por la salud y las fuerzas que me has brindado hasta este momento y que me han servido para yo poderme mover y hacer todas mis actividades. Gracias por el techo, por el pan. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito, te quiero pedir de la manera más humilde, Señor, que nos ayudes a que estemos bien fortalecidos y bien firmes para que nosotros podamos resistir las tentaciones y los ataques de Satanás que nos haga por medio de nuestras debilidades, hermano. Ayúdanos para que por medio de que estemos fortalecidos y firmes podamos soportar, Señor. No nos suelte tu preciosa mano, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, no se olviden que Dios nos está esperando con los brazos abiertos para que tú y yo volvamos a la presencia de Él. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Espíritu Santo, y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude a que estemos día tras día bien fortalecidos y bien firmes por medio de su palabra y de lo que nos va diciendo, y podamos así soportar los ataques de Satanás.